La primera semana va a tope con la multiplicación de células, la segunda es para anclarse bien. La tercera es el punto de inflexión donde cambia todo el diseño y de las semanas 4 a la 8 todo se pliega y toma su forma tridimensional definitiva. 1. Fecundación y segmentación. Aquí es donde reunimos los materiales primarios. Y todo arranca en las trompas de falopio. Tras la unión tenemos el cigoto, una única célula, completo de 46 cromosomas. Y esta empieza a dividirse rapidísimo. Para el tercer día es una bola compacta de unas 14 a 16 células que llamamos mórula, básicamente porque parece una mora. Un poco después empieza a entrar líquido y las células se reorganizan en una esfera hueca, el blastocisto. Y atención a esto, porque aquí ya vemos especialización. Una capa por fuera, el trofoblasto, y un grupo de células por dentro, el embrioblasto. Implantación del blastocisto. Al final de la primera semana llegamos al útero y toca poner los cimientos. El trofoblasto saca dos herramientas distintas para asegurar la supervivencia. Por un lado mantiene una capa interna muy ordenadita, el citotrofoblasto, pero por otro crea el sincitiotrofoblasto, que es una masa externa brutal, con un montón de núcleos pero sin límites entre las células. Es súper agresiva, literalmente erosiona el tejido del endometrio para anclarse bien fuerte en la pared uterina y buscar la sangre de la madre. ¿Qué pasa por dentro? Pues la masa celular interna se aplana, súper ordenada, y forma lo que llamamos el disco bilaminar, de dos capas. Tenemos el epiblasto en la parte dorsal, que acabará formando la cavidad amniótica, y el hipoblasto en la ventral, que formará el saco vitelino primario. Gastrulación y disco trilaminar. Entramos en la tercera semana, y os aseguro que este es el momento de mayor transformación de todo el viaje. Hablamos de la gastrulación. Es un proceso rapidísimo, donde nuestro disco bilaminar, que era redondito y plano, pasa a tener forma de pera, forma piriforme, y tres capas. Las células del epiblasto empiezan a migrar y se hunden a través de una especie de sumidero central llamado línea primitiva. Es la primera vez que se establece la simetría axial, es decir, el momento en el que el embrión decide que va a ser arriba, abajo, derecha e izquierda. Esa migración a través de la línea primitiva hace que aparezca una capa nueva justo en el medio. Así que pasamos de 2 a 3 capas súper definidas. Ectodermo arriba, mesodermo en el medio y endodermo abajo. Estas tres láminas de células son las capas germinativas y absolutamente cada tejido y órgano de vuestro cuerpo proviene de una de estas tres. Formación del tubo neural. Entre la tercera y la cuarta semana toca hacer la instalación eléctrica del edificio. Pero claro, para formar el sistema nervioso central necesitamos un director de orquesta. Y esa es la notocorda. Es un cordón celular macizo, resistente, que va justo por el eje central, por el mesodermo. Su trabajo principal es enviar señales químicas al ectodermo que tiene justo encima, dándole una orden muy clara. Empieza a plegarte que tenemos que hacer un sistema nervioso. En el primer paso, el ectodermo responde a la notocorda engrosándose, creando la placa neural. En el paso 2, los bordes de esta placa se levantan y el centro se hunde, haciendo una especie de canal, el surco neural. Y finalmente en el paso 3, los pliegues de los lados se tocan y se fusionan por completo, cerrando un tubo hueco, el tubo neural. De este simple tubo van a salir nada más y nada menos que el cerebro y la médula espinal. Mientras el tubo se cierra, unas cuantas células que estaban en los bordes del pliegue se sueltan y no forman parte ni del tubo ni de la piel. Son las células de la cresta neural. Son unas auténticas nómadas. Emprenden migraciones larguísimas por todo el embrión y acaban formando gran parte de nuestro sistema nervioso periférico, como los ganglios espinales, y otras cosas tan diferentes como los melanocitos que dan color a la piel o las células de Schwann. Evolución de las capas. Desde la semana 4 a la 8 toca dejar de ser planos. El crecimiento tan bestia que tiene el tubo neural y las partes laterales hace que el embrión literalmente se enrolle sobre sí mismo. Hay un plegamiento transversal y otro longitudinal. De un disco plano como una tortita pasamos a ser un tubo cilíndrico cerrado. Este plegamiento es vital porque es lo que mete las futuras tripas y órganos internos en el sitio correcto dentro del cuerpo. Y mientras nos plegamos por fuera, el mesodermo por dentro hace un trabajo de organización milimétrico. Se divide en tres partes. El mesodermo intermedio que se encargará del aparato urogenital, el lateral que forrará nuestras grandes cavidades corporales y el mesodermo paraxial que se divide en unos bloques súper ordenados llamados somitas. Van a ser los que dicten exactamente dónde van nuestros músculos y las vértebras de nuestra espalda. El mesodermo será el encargado de la estructura y el movimiento, esqueleto, músculos, el corazón. El endodermo se queda con el revestimiento interno, los epitelios de la respiración y la digestión, el hígado. Y el ectodermo nos dará lo más externo, además de todo el sistema nervioso. Todo lo que nos permite relacionarnos con el mundo exterior viene del ectodermo. Tanto la capa superficial de nuestra piel para tocar, como nuestro complejo sistema nervioso para procesar el entorno, ambos nacen del mismo exacto lugar en aquel embrión de 3 semanas. La formación del tubo neural. Todo este diseño magistral empieza rapidísimo entre la tercera y la cuarta semana de gestación a través de un proceso llamado neurulación. Básicamente es el momento en el que esa placa plana que mencionamos antes se transforma en un tubo hueco, recibe órdenes de una estructura que tiene justo debajo, la notocorda, para decirle al ectodermo que es hora de diferenciarse y convertirse en neuroectodermo. Primero, ese neuroectodermo se hace más grueso y forma la placa neural. Después los bordes empiezan a levantarse, creando como un valle en el centro, lo que llamamos el surco neural. Y al final esos bordes convergen y se unen. Se cierran exactamente igual que una cremallera. Además, este cierre del tubo neural se hace de arriba a abajo, o sea, en dirección cráneo-caudal, de la futura cabeza hacia la cola. En la semana 3 apenas está asomando la placa neural. Pues bien, para la semana 4, esa cremallera, el tubo neural, ya se ha cerrado por completo. Y al llegar a la quinta semana, ya se están formando las vesículas del cerebro, la cresta neural. Vale, con el tubo ya cerrado, la estructura principal del edificio está en marcha. Pero resulta que, justo durante ese cierre, un grupo súper especializado de células se queda en el borde de los pliegues y se desprende. Literalmente se pellizcan hacia afuera. Son las famosísimas células de la cresta neural, para migrar y ponerse a trabajar en otras partes del embrión. Se encargan de construir la mayor parte del sistema nervioso periférico y un montón de cosas más. Acabarán formando los ganglios espinales y simpáticos, las células de Schwann, que funcionan como el aislante de nuestros nervios, partes de la médula suprarrenal, las meninges que luego protegerán el cerebro y hasta los melanocitos, que dan pigmento a la piel. Evolución de las vesículas cerebrales. Al principio, el tubo neural tiene 3 abultamientos, que llamamos vesículas primarias. Hacia la quinta semana, esas 3 zonas iniciales se multiplican y se dividen rápidamente para convertirse en 5 vesículas secundarias distintas. Por un lado, el prosencéfalo o cerebro anterior se extiende en telencéfalo y diencéfalo. El mesencéfalo, que es el cerebro medio, se queda tal cual. El rombencéfalo o cerebro posterior se subdivide en metencéfalo y mielencéfalo. El telencéfalo será ni más ni menos que los hemisferios cerebrales, nuestra corteza. El diencéfalo se convertirá en los centros de control, como el tálamo y el hipotálamo. El mesencéfalo seguirá siendo el cerebro medio. El metencéfalo dará lugar a la protuberancia y al cerebelo, clave para la coordinación motora. Y el mielencéfalo será el bulbo raquídeo. Desarrollo de la médula espinal. Al extremo caudal del tubo neural, los cambios que ocurren por dentro son tremendos. Aquí se produce una multiplicación celular masiva. A medida que crecen, el hueco del centro del tubo se va estrechando y el diseño interno queda organizado a la perfección. Los cuerpos de las neuronas se amontonan alrededor del conducto central y forman la famosa sustancia gris. Por otro lado, los axones, que son como los cables largos de las neuronas, se van hacia los bordes, hacia la periferia, y crean la sustancia blanca.
Pero la sustancia gris tiene una organización todavía más fina. Se divide por funciones. La parte de atrás, la región dorsal conocida como placas alares, se dedica al 100% a la función sensitiva, a recibir señales del exterior. Y la parte de delante, las placas basales, se encargan de la función motora, es decir, de enviar las órdenes a los músculos. La organización de la corteza cerebral. En neurociencia conocemos como áreas de Brodmann. Básicamente es un mapa citoarquitectónico que le pone un número a cada región cortical según la función concreta que realiza. Primero están las áreas primarias que procesan la información más básica, luego las secundarias encargadas de refinar esos datos y finalmente las áreas asociativas, donde toda la información se integra de forma increíblemente compleja. Lóbulos cerebrales. El lóbulo frontal es nuestro centro de mando absoluto. Controla el movimiento, el pensamiento y la consciencia. Justo detrás tenemos el lóbulo parietal, que es como la gran antena somatosensitiva que procesa el tacto y sabe perfectamente en qué posición está el cuerpo. En los laterales, el lóbulo temporal se encarga de procesar la audición, pero ojo, porque también está súper conectado con nuestras emociones. Y allá atrás, el lóbulo occipital se dedica casi en exclusiva a algo vital para nosotros, la visión, el lenguaje y la atención. Por un lado, tenemos el área de Broca, en el lóbulo frontal. Planifica y ejecuta cómo articular cada palabra. Pero por otro lado, en el lóbulo temporal, tenemos el área de Wernicke, que es el centro de la comprensión. Sin Wernicke, escucharíamos palabras pero no tendrían ningún significado. Y sin Broca, aunque lo entendiéramos todo perfectamente, seríamos incapaces de convertir nuestras ideas en una frase articulada y fluida. Cuando escuchamos una pregunta, primero, el área de Wernicke recibe la frase y descifra su significado. Inmediatamente, una autopista nerviosa llamada fascículo arqueado agarra esa información y se la pasa a toda velocidad a la siguiente zona. Ahí, el área de Broca coge el testigo y organiza la respuesta motora, coordinando los micromovimientos de la lengua y la boca para que podamos dar la respuesta. Y cuando se trata de la atención visual, el cerebro usa un sistema dual que es simplemente una maravilla. Trabaja con dos vías, la vía dorsal o la vía del dónde, que se encarga del procesamiento espacial para decirte exactamente dónde está algo y hacia dónde se mueve. Simultáneamente actúa la vía ventral o la vía del qué, que identifica qué es ese objeto, analizando su color o su forma, homúnculos, motor y sensitivo. Este mapa muestra el cuerpo de forma contralateral, es decir, el lado derecho del cerebro controla y siente el lado izquierdo del cuerpo y además está del revés, los pies están arriba y la cara abajo. Pero la clave aquí, lo más loco de todo, es que las proporciones no se basan en el tamaño físico real del cuerpo, sino estrictamente en la sensibilidad táctil y la precisión motora. ¿Cómo dominan exactamente nuestras células el aprendizaje de un movimiento físico completamente nuevo? Para empezar, el área somatosensitiva tiene que percibir el entorno. Sin ella es literalmente imposible aprender una nueva habilidad. Después, el área premotora procesa toda esa información para seleccionar el movimiento exacto que mejor encaja con el contexto. Y finalmente, el área motora primaria es la que recibe la orden definitiva y se encarga exclusivamente de ejecutar el movimiento. Las vías sensitivas ascendentes. Una vía nerviosa. Es una ruta biológica que conecta partes de nuestro sistema nervioso central con un único objetivo: disparar impulsos eléctricos a velocidades de vértigo. El tráfico fluye en dos direcciones principales. Tenemos las vías sensitivas, que son ascendentes y aferentes. O sea, recogen los datos del exterior y los suben hacia el cerebro usando por lo general una cadena de 3 neuronas. Por otro lado están las vías motoras. Son descendentes y eferentes. Llevan las órdenes del cerebro hacia los músculos utilizando un trayecto más directo que típicamente requiere solo de 2 neuronas. Hacia la corteza, en las vías sensitivas vemos que transportan distintos tipos de sensibilidad de nuestra superficie. Llevan sensibilidad táctil epicrítica para distinguir detalles finísimos, táctil protopática para el tacto grueso y la presión, y sensibilidad térmica para los cambios de temperatura. Pero además llevan la sensibilidad algésica. Y esto es vital. Es literalmente nuestro sistema de alarma biológico, el dolor, que viaja rapidísimo para avisarnos y protegernos del peligro inminente. Las vías motoras descendentes. Primero, la vía piramidal, encargada de la ejecución de los movimientos completamente voluntarios y súper precisos. Y luego, trabajando incansablemente en un segundo plano, están las vías extrapiramidales. Estas se ocupan de los movimientos automáticos, de la postura general y de mantener el tono muscular constante sin que tengamos que hacer un esfuerzo consciente. Por un lado, el fascículo córtico nuclear dirige sus fibras hacia los nervios craneales, encargándose de que podamos mover con agilidad la cara, el cuello y la cabeza. Por otro lado, el fascículo córtico espinal continúa su asombroso viaje de bajada hacia la médula espinal para llevar instrucciones muy precisas a los músculos del tronco y, por supuesto, a todas las extremidades. El cerebelo es la estructura extrapiramidal por excelencia. Su principal trabajo es procesar innumerables bucles de retroalimentación en fracciones de segundo para garantizar que cada movimiento, ya sea voluntario o inconsciente, sea fluido, mantenga el equilibrio y esté perfectamente coordinado. El mapa del cerebro y la definición de su topografía. Las fisuras son los pliegues primarios, las grietas más profundas que vendrían a ser las grandes fronteras continentales. Luego están los surcos, que son pliegues secundarios, algo menos profundos, como si fueran los valles montañosos. Y por último tenemos las circunvoluciones o giros, que son esos territorios de tejido que quedan entre los pliegues, fronteras y lóbulos. Estas fisuras enormes actúan exactamente igual que las divisorías de los continentes. Tenemos la fisura interhemisférica, que parte el cerebro limpiamente en dos mitades simétricas. Y luego hay tres marcas que son fundamentales: la fisura central o de Rolando, la fisura lateral o de Silvio y la fisura parieto-occipital. Estas trincheras tan profundas separan de forma súper nítida los 4 lóbulos más visibles: el lóbulo frontal en la parte anterior, el parietal arriba, el temporal en los laterales inferiores y el occipital en la zona posterior. Totalmente oculto, que no se ve desde la superficie, el lóbulo de la ínsula o de Rayleigh. Para encontrarlo hay que seguir unos pasos muy concretos. Primero, localizar la profunda fisura lateral de Silvio. Segundo, separar metafóricamente el opérculo frontal, parietal y temporal, que actúan como unas tapas protectoras muy gruesas. Y tercero, al abrir esa gran grieta, ahí está, descubrimos el lóbulo insular escondido en lo más profundo. La cara lateral es esa vista externa, superplegada, que acabamos de describir, donde vemos todos los lóbulos superficiales. En cambio, la cara medial es la vista interna, esa superficie plana que mira hacia el hemisferio opuesto, y que está completamente dominada por las estructuras de conexión central. Explorando la cara lateral. En el lóbulo frontal encontramos valles clave como los surcos precentral, frontal superior y frontal inferior. Estos delimitan crestas que son importantísimas: las circunvoluciones precentral, frontal superior, media e inferior. Si saltamos la gran fisura central, pasamos a la región del lóbulo parietal. Aquí los valles principales son el surco postcentral y el interparietal, que esculpen las circunvoluciones postcentral, supramarginal y subparietal. El lóbulo temporal está atravesado elegantemente por los valles temporales superior e inferior, creando tres crestas horizontales muy claras: las circunvoluciones temporal superior, media e inferior. Y finalmente, en el extremo posterior, tenemos el lóbulo occipital, definido por los surcos occipitales que estructuran a su vez sus propias circunvoluciones. La cara medial. El cuerpo calloso. Es un puente colosal de sustancia blanca que sirve como la vía principal de comunicación entre los dos hemisferios. A su alrededor vemos surcos determinantes como el calloso marginal o cingular, y hacia la parte posterior destacan visualmente la profunda fisura calcarina y la continuación de la fisura parieto-occipital. En la zona del frontal y el parietal se despliegan la circunvolución calloso marginal, la frontal interna, el área paracentral y la precuña. Si miramos al lóbulo occipital, vemos una estructura perfectamente delimitada en forma de triángulo llamada, como es lógico, la cuña o circunvolución triangular.
Y abajo, ya en el lóbulo temporal, distinguimos las circunvoluciones temporo-occipital medial y la lateral, que también se conoce como circunvolución fusiforme. La cara basal. Desde la vista basal, en la parte inferior, asoman hacia el exterior unas estructuras sensoriales y endocrinas que son absolutamente críticas. Destacan el bulbo y el tracto olfatorio para procesar nuestro sentido del olfato, el imponente nervio y quiasma óptico vitales para la visión, la glándula pituitaria o hipófisis que funciona como la directora de nuestro sistema endocrino y los curiosos tubérculos mamilares. En la porción más anterior, identificamos de inmediato los surcos olfatorio y orbitarios, que tienen la función de delimitar las circunvoluciones recta y orbitaria. Si nos desplazamos hacia atrás en el mapa, los surcos colateral y occipitotemporal sirven de marcos perfectos para definir la circunvolución temporal inferior y esa gran circunvolución fusiforme o temporo-occipital lateral de la que hablábamos antes. Cómo encaja físicamente, de forma casi perfecta, en los distintos compartimentos de la base del cráneo. Es como un puzzle. El compartimento anterior aloja estructuras de la cara como las órbitas y fosas nasales, recibiendo los tractos óptico y olfatorio. El compartimento medio funciona como un pilar de soporte súper sólido para la delicada hipófisis y los voluminosos lóbulos temporales. Y finalmente, el compartimento posterior acude de forma extraordinariamente segura al lóbulo occipital y el cerebelo. Entender esto es crucial, porque un impacto en diferentes zonas del cráneo afectará directamente al lóbulo específico que descansa justo encima de ellas. El centro de control. Un eje es una unidad anatómica y funcional, una auténtica autopista de comunicación. Es el lugar donde el sistema nervioso y el sistema endocrino se dan la mano. Imaginad que las chispas eléctricas del cerebro se traducen aquí, de forma física y directa, en mensajes químicos, en hormonas. Es el puente perfecto entre recibir un estímulo neural y conseguir que una célula en la otra punta del cuerpo reaccione. Anatomía del hipotálamo. El hipotálamo, que deriva de la placa basal, es el director ejecutivo absoluto de nuestra supervivencia. Fijaos en la inmensidad de lo que hace. Regula el metabolismo del agua y los electrolitos, controla cómo quemamos carbohidratos y grasas, gestiona nuestra temperatura, manda sobre la presión arterial y dicta los ritmos de sueño. Y por si todo esto fuera poco, es el motor de nuestros impulsos más básicos: el hambre, la sed, el impulso sexual y hasta la ira. Para organizarse, esta central de mando se divide en 3 territorios distintos. Tenemos el territorio anterior, importantísimo porque aquí están los núcleos supraóptico y paraventricular, de los que hablaremos enseguida. Luego está el territorio medio tuberal y finalmente el territorio posterior, donde encontramos los cuerpos mamilares. Hipófisis es el jefe que da las órdenes. La hipófisis o glándula pituitaria es el gerente que las distribuye por todo el cuerpo. Y aquí viene lo más increíble: su tamaño. Tiene el tamaño exacto de un simple guisante. Es minúscula. Sin embargo, su influencia fisiológica es tan gigantesca que condiciona prácticamente todos los sistemas humanos. Esta pequeña maravilla descansa en una especie de cuna de huesos súper segura llamada la silla turca, situada en el hueso esfenoides. Literalmente cuelga del suelo del diencéfalo por el tallo infundibular y está acorazada por una capa de dura madre llamada tienda de la hipófisis. Además, está justo al lado de un importante drenaje venoso, el seno cavernoso. Adenohipófisis y neurohipófisis. El lóbulo anterior, la adenohipófisis, viene del ectodermo oral, de la llamada bolsa de Rathke. Es una fábrica de hormonas de manual, tejido glandular puro. Pero el lóbulo posterior, la neurohipófisis, es otra historia. Nace directamente del suelo neural del diencéfalo. No es una glándula al uso, sino una prolongación anatómica de los propios cables del cerebro. Pues para hablar con la adenohipófisis, el hipotálamo usa una red de sangre indirecta llamada sistema porta hipofisario. Va así. Primero, el hipotálamo suelta factores liberadores o inhibidores. Segundo, estos factores bajan surfeando por un plexo capilar primario, que es una red de minúsculos vasos sanguíneos. Y tercero, al llegar a la adenohipófisis, actúan como llaves que ordenan liberar hormonas específicas a la circulación general. A través de este sistema porta, la adenohipófisis libera ACTH hacia la corteza suprarrenal, TSH para que la tiroides regule el metabolismo, la hormona del crecimiento para los huesos y músculos, prolactina para la producción de leche en las glándulas mamarias y FSH y LH para orquestar los ovarios y testículos. La neurohipófisis funciona de una manera totalmente diferente. Aquí no hay vasos sanguíneos intermediarios. Lo que hay son cables directos, tractos axonales que bajan desde el hipotálamo. ¿Recordáis los núcleos de los que hablamos antes? Pues el núcleo paraventricular produce oxitocina, vital para el útero y las mamas, y el supraóptico fabrica la famosa hormona antidiurética o vasopresina, que viaja a nuestros riñones. Estas hormonas se fabrican arriba, en el cerebro, bajan por las fibras nerviosas y simplemente se sueltan desde la neurohipófisis. Epífisis, el reloj interno. La parte de atrás del diencéfalo, para conocer la última pieza de este rompecabezas, la epífisis o glándula pineal, justo debajo del esplenio del cuerpo calloso, por encima del tercer ventrículo. Y su trabajo principal como órgano endocrino es segregar melatonina, esa llave bioquímica indispensable que regula nuestros ciclos de luz y oscuridad. Fijaos en cómo cambia su actividad. Alcanza su nivel máximo durante la infancia, pero de repente al llegar la pubertad los niveles caen en picado. Y es justamente ese descenso tan brusco lo que ayuda a dar el pistoletazo de salida al inicio de la pubertad. Ya en la edad adulta, los niveles se estabilizan en una línea base mucho más baja. Vemos que a las 8 de la mañana la melatonina está por los suelos, a unos 10 picogramos por mililitro, manteniéndonos alerta. Sobre las 10 de la noche empieza a subir de forma natural, preparando el cuerpo para el descanso. Y atención a ese pico enorme a las 2 de la madrugada, superando los 125 picogramos, dictando la fase más profunda de nuestro sueño. Relevancia clínica del eje. Un fallo con la hormona del crecimiento nos lleva al gigantismo, la acromegalia o el enanismo. Si fallan las vías de LH o FSH, hablamos de pubertad precoz o hipogonadismo. Si el cable directo que transporta la hormona antidiurética falla, aparece la diabetes insípida y el cuerpo es incapaz de retener agua. Y alteraciones en el centro del hambre del hipotálamo pueden desencadenar problemas serios como la obesidad severa o la bulimia. Trastornos que nos demuestran cómo un minúsculo desequilibrio celular lo altera absolutamente todo. La geografía del córtex. A ver, si nos fijamos en la superficie del cerebro, veremos que está dividida en 3 niveles evolutivos, como si fueran las capas de la Tierra. En la base más antigua tenemos el arquicórtex, que es parte del sistema límbico y gestiona nuestras emociones y la memoria. Luego está el paleocórtex, que está súper ligado a uno de nuestros sentidos más primitivos, el olfato. Pero la auténtica estrella aquí, la capa más externa y reciente, es el neocórtex. Hablamos de la consciencia, el pensamiento abstracto y la inteligencia, y es justo lo que envuelve nuestros lóbulos frontal, parietal, temporal y occipital. Los lóbulos y las áreas de Brodmann. Las áreas primarias manejan lo básico, las secundarias lo refinan y las asociativas lo integran todo. Por ejemplo, el número 4 en el lóbulo frontal es nuestro control motor primario. Es literalmente el botón de play para movernos. Luego, las áreas 1, 2 y 3 en el lóbulo parietal reciben el tacto. El área 17 en el lóbulo occipital es como el cine de nuestra mente, procesando lo visual. Y súper importante, las áreas 44 y 45 forman el área de Broca, que es la que nos permite articular palabras. El escudo del cerebro. Ese escudo tiene un nombre que seguro os suena: las meninges. Básicamente son 3 capas distintas que envuelven por completo todo nuestro sistema nervioso central, tanto el encéfalo como la médula espinal. Actúan como una funda protectora, aislando nuestra red neuronal para que nunca roce directamente con el hueso, y ahí retirando estas capas una a una, de fuera hacia adentro. Si abriéramos el cráneo, esto es exactamente lo que nos encontraríamos. En el primer paso, la más exterior de todas, la dura madre.
Un poco más abajo, en el paso 2, la aracnoides. Y pegadita al fondo, la pía madre. La dura madre hace honor a su nombre. Es una lona gruesa, opaca, súper fibrosa y dura. Pura contención estructural. Pero si nos vamos al otro extremo, a la pía madre, es justo lo contrario. Parece papel film transparente, finísimo y elástico. Está tan pegada al tejido nervioso que se mete por cada pliegue y surco del cerebro. Los espacios y los canales de drenaje. La dura madre, en ciertas zonas se desdobla. Literalmente se abre en 2 hojas para crear unos canales impresionantes llamados senos venosos craneales. Cumplen la función de las venas, recogiendo la sangre del cerebro. Pero ojo porque son venas muy especiales. Sus paredes son rígidas, así que jamás se colapsan y no tienen ni una sola válvula. Aquí encontramos grandes recolectores como el seno sagital superior o el seno recto. De todos estos canales hay uno que es una auténtica locura anatómica. El seno cavernoso. No es un simple desagüe, es un cruce de caminos vital. Imaginaos, por su interior pasa la mismísima arteria carótida interna, además de nervios craneales que nos permiten mover los ojos o sentir la cara, como el trigémino o el motor ocular común. Y nos metemos en la capa intermedia, la aracnoides, que por cierto se llama así porque parece una tela de araña. Justo debajo de ella tenemos un hueco fundamental, el espacio subaracnoideo. Y es aquí, en este hueco con forma de red situado entre la aracnoides y la vía madre, es donde reside el fluido vital del cerebro, el sistema ventricular y las cavidades internas. Arranca con 2 grandes cámaras, los ventrículos laterales, uno en cada hemisferio. De ahí pasamos al tercer ventrículo en el diencéfalo. Luego el conducto se estrecha un montón formando el acueducto de Silvio, para acabar desembocando en el cuarto ventrículo, justo ahí entre el tronco del encéfalo y el cerebelo. La circulación del fluido vital, el líquido cefalorraquídeo. Es pura agua, transparente y cristalina, pero hace un trabajo monumental. No solo alimenta y limpia el cerebro, sino que funciona como una suspensión hidráulica. Al hacer que el cerebro flote en este líquido, su peso efectivo se reduce muchísimo. De no ser así, el cerebro se aplastaría a sí mismo bajo su propio peso. Apenas tenemos unos 150 mililitros de líquido circulando. O sea, un poquito más de media taza de café encargándose de proteger todo nuestro sistema nervioso central. Primero, se fabrica en los ventrículos, en unas estructuras que llamamos plexos coroideos. Luego, viaja por toda esa red de cavidades que acabamos de ver. De ahí, sale al exterior, para inundar el espacio subaracnoideo y bañar el cerebro por fuera. Y finalmente, se drena y se recicla, en el cuarto ventrículo. Allí tenemos 3 minúsculas puertas de salida, los 2 orificios laterales del Lusca y el orificio central de Mayendi. Por estas escotillas se escapa el líquido para abrazar toda la superficie de nuestro cerebro y médula espinal. El líquido usado tiene que ir a alguna parte, y aquí entran al rescate las granulaciones aracnoideas o granulaciones de Pacchioni. Actúan como pequeños filtros o válvulas de un solo sentido, cogiendo ese líquido ya usado y devolviéndolo a la sangre venosa, concretamente al seno sagital superior que mencionamos al principio. Y el círculo se cierra perfectamente. La vascularización de la médula. Por un lado tenemos un sistema vertical, formado por la arteria espinal anterior y las 2 posteriores. Estas serían como las grandes autopistas que recorren la médula de arriba a abajo, pero claro, estas autopistas perderían presión si no fuera por el sistema horizontal. Aquí es donde entran las arterias radiculares y segmentarias. Son como carreteras comarcales o vías de acceso, que se cuelan por los agujeros intervertebrales, inyectando sangre fresca constantemente para mantener el tráfico fluido en toda la médula espinal. Y dentro de estas vías horizontales hay una que es la jefa indiscutible, la gran arteria medular segmentaria anterior o como se la conoce en la clínica, la arteria de Adamkiewicz. Es una vía de alimentación masiva, absolutamente crítica, porque ella solita se encarga de aportar la mayor parte de la sangre a las zonas inferiores y lumbares de la médula, la irrigación arterial del encéfalo. A la altura del cuello, la sangre sube protegida dentro de las vértebras cervicales a través de las arterias vertebrales. Y cuando entran en el cráneo, ambas arterias se fusionan, convergen creando un vaso único y enorme llamado arteria basilar. Este tronco gigantesco se coloca justo delante del puente, en el tronco del encéfalo, y es el encargado de mandar sangre vital a estructuras súper importantes como el propio tronco encefálico y el cerebelo. Pero la arteria basilar no hace todo el trabajo sola. Existe un segundo gran sistema de autopistas, las arterias carótidas internas. Estas suben por la parte delantera del cuello, se meten en la base del cráneo y atraviesan una zona que es el seno cavernoso. Se encargan de regar principalmente las partes anteriores y laterales de nuestros hemisferios cerebrales. El polígono de Willis. El polígono de Willis es literalmente como una gigantesca rotonda de tráfico situada en la base del cerebro. Es una anastomosis, es decir, una red donde las arterias se conectan entre sí. Y es un seguro de vida anatómico porque enlaza el sistema trasero de la basilar con el sistema delantero de las carótidas. Así que, si una vía principal se atasca o baja su presión, no pasa nada. La sangre simplemente da la vuelta por la rotonda, encuentra un camino alternativo y llega a su destino, salvando el tejido cerebral. Tenemos las arterias cerebrales anteriores unidas por la comunicante anterior. Por los lados salen las enormes arterias cerebrales medias o silvianas. Y hacia atrás, las arterias comunicantes posteriores sirven de puente para conectar con las cerebrales posteriores. La arteria cerebral anterior se ocupa de regar la cara medial, es decir, la parte interna de los hemisferios. La cerebral media, que como veis es la más voluminosa de todas, se hace cargo de toda la cara lateral del cerebro. Y por último, la cerebral posterior entrega el oxígeno a la zona del lóbulo occipital y a la parte medial del lóbulo temporal. Drenaje venoso y senos. Hay que sacar la sangre sucia. Y aquí el cerebro hace algo rarísimo. En lugar de usar venas normales, utiliza los llamados senos venosos durales. Básicamente son canales huecos formados por separaciones en la dura madre, la capa más dura que protege el cerebro. Pues tenemos el seno sagital superior y el inferior, que van justo por la línea media, luego los senos transversos o laterales, el seno recto, que va más profundo, y finalmente los senos sigmoideos, que van haciendo una curva hacia la base del cráneo preparándose para salir. Y como os podéis imaginar, todas estas tuberías tienen que confluir en algún sitio. Ese lugar es una caja de conexiones enorme en la parte posterior del cráneo, llamada confluencia de los senos, el seno cavernoso. No es solo un canal de drenaje, es un cruce de caminos crítico en la base del cerebro. Por todo el medio de este espacio venoso pasa la arteria carótida interna. Y por sus paredes van nervios vitales para los ojos y la cara, los pares 3, 4, 5 y 6, que si tienes una infección en el llamado triángulo de la muerte de la cara, esta puede drenar directamente a este seno, amenazando todas estas estructuras vitales de un plumazo. El retorno por la yugular. El viaje termina así. Toda esa sangre recolectada llega a los senos sigmoideos en la base del cráneo. Desde ahí tiene que atravesar un agujero específico en el hueso, el agujero yugular. Y justo en el milisegundo en que cruza ese borde óseo, el vaso cambia de nombre. Deja de ser un seno y se convierte oficialmente en la vena yugular interna, que bajará rápidamente hacia el corazón. Por ese mismísimo agujero yugular salen los nervios craneales 9, 10 y 11, el glosofaringio, el vago y el accesorio. Esta proximidad es clave, porque explica por qué un simple problema vascular o un tumor justo en esta zona de salida puede desencadenar síntomas neurológicos tan sumamente complejos. Entonces, ¿cuál es el gran problema de todo esto? Pues que estamos hablando de un sistema que opera dentro del cráneo, una caja cerrada y completamente rígida. Si la sangre se escapa de estas autopistas tan precisas, empieza a
acumularse formando hematomas, ya sean extradurales o subdurales, y como esa sangre ocupa espacio, empieza a empujar, desplazando estructuras como la hoz del cerebro o aplastando los ventrículos laterales. El resultado directo es un aumento catastrófico de la presión intracraneal. Anatomía y función del sistema nervioso periférico. Fijémonos en el sistema nervioso central, el encéfalo y la médula espinal. Este actúa como el gran cerebro de la operación, el integrador, y por eso está a salvo, blindado dentro de una caja fuerte de hueso, que es el cráneo y la columna. Pero por otro lado tenemos el sistema nervioso periférico, los nervios craneales y espinales. Esta es nuestra vanguardia, los que dan la cara. Salen de ese escudo protector para interactuar directamente con el mundo exterior. Los 31 nervios espinales. Cada segmento de la médula da origen a un par de nervios que se cuelan por los agujeros entre las vértebras. Para hacernos una idea, tenemos 8 pares a nivel cervical, 12 en la zona torácica, 5 lumbares, 5 sacros y un único nervio coxígeo al final. Es una distribución milimétrica para asegurar que ni un solo centímetro del cuerpo se quede sin cobertura. Y bueno, si hacemos un poco de zoom justo en el origen de estos nervios, el diseño es brillante. Cada cable se engancha a la médula a través de 2 raíces totalmente distintas. Por un lado está la raíz ventral o anterior. Esta es puramente motora, es la que lleva las órdenes de movimiento. Por otro lado tenemos la raíz dorsal o posterior, que siempre tiene un pequeño ganglio, y es sensitiva. Es la que recibe los datos de entrada. Justo después de salir del hueso pasa algo muy curioso. Los nervios se unen un instante para formar un nervio mixto, pero enseguida se vuelven a bifurcar. Y esta vez no se dividen por su función, sino por su destino, a dónde van. Las ramas ventrales son súper gruesas, muy voluminosas, y tiene sentido porque hacen el trabajo pesado. Se encargan de inervar la parte delantera del tronco y sobre todo las extremidades. Las piernas y los brazos necesitan mucha potencia. Sin embargo, las ramas dorsales son finitas, mucho más delgadas, porque su territorio se limita básicamente a los músculos profundos de la espalda y a la piel de esa zona dorsal. Dermatomas y miotoma. Un dermatoma es literalmente la parcela exacta de piel que envía sus sensaciones a un único nervio espinal. Su pareja es el miotoma, que es exactamente lo mismo pero referido a un grupo de músculos. Y ojo porque este mapa no es casualidad, viene directamente de cuando éramos embriones. Los somitas, que son unos bloques de tejido del embrión inicial, son los que deciden cómo se van a extender estos nervios. Al final crean una especie de cuadrícula superestructurada de sensibilidad y movimiento en el cuerpo adulto. Los plexos nerviosos. Es increíble la cantidad de nervios especializados que nacen cuando se trenzan, cuando se entrelazan las ramas anteriores de los últimos 4 nervios cervicales y los 2 primeros torácicos. A toda esta gran maraña la llamamos plexo braquial, y es la centralita que alimenta toda la extremidad superior. De aquí salen pesos pesados como el nervio mediánico, el músculo cutáneo, el cubital, el radial o el axilar. Se reorganizan perfectamente para llevar la electricidad exacta al brazo, al antebrazo y a la mano. Si seguimos bajando por nuestro mapa, nos encontramos con las raíces que van desde T12 a L5. Estas se juntan para formar el plexo lumbar. Esta red es la encargada de enviar información vital, tanto motora como sensitiva, a la pared abdominal, a los genitales externos y a una parte de las piernas. Por ejemplo, fibras que son absolutamente necesarias para caminar o para sentir la parte delantera del muslo, salen precisamente de aquí, a través de nervios tan importantes como el femoral o el nervio obturador. El plexo sacro, que lo forman las ramas sacras y el tronco lumbosacro. Su creación estrella, sin lugar a dudas, es el nervio ciático. Seguro que es un nombre muy conocido. Este nervio es un cable gigantesco que domina la inervación de toda la parte trasera de la extremidad inferior. Es el responsable de que los músculos más potentes de la pierna y el pie reciban la señal exacta para impulsarnos hacia adelante al caminar. Los tipos de ganglios nerviosos. Por un lado tenemos los ganglios espinales. Estos están justo en la raíz dorsal, muy cerquita de la columna, y funcionan como antenas. Recogen todo el tráfico aferente, es decir, el tacto, la temperatura, la sensación consciente que viene del exterior. Por otro lado están los ganglios vegetativos. Estos ya son parte del sistema nervioso autónomo, el que funciona de forma automática. Son centros de distribución motores y se suelen esconder mucho más adentro, en las cavidades del cuerpo. A veces incluso están dentro de las propias vísceras que controlan. La infraestructura central. El cerebro y la médula espinal están blindados por 3 capas llamadas meninges. La dura mater es esa pared exterior, dura y fibrosa. Luego está la aracnoides, que es como una tela de araña intermedia. Y finalmente la vía mater, una capa mucho más íntima y delicada. Líquido cefalorraquídeo. Sin este líquido el cerebro literalmente colapsaría bajo su propio peso. Al flotar ahí no solo amortigua los golpes, sino que es un sistema continuo de nutrición y limpieza. Un escudo líquido sencillamente perfecto. Y por supuesto, toda gran ciudad necesita su propia red eléctrica. Aquí es donde entra en juego la vascularización. La sangre cargada de oxígeno sube al encéfalo por las arterias carótidas internas y vertebrales, y se une en la base del cerebro formando el polígono de Willis. Y esto es una auténtica obra maestra de la redundancia en ingeniería. ¿Por qué? Pues porque si una arteria principal falla por algún motivo, la sangre coge una ruta alternativa, y el centro de mando jamás se queda a oscuras. Luego, una vez consumida esa energía, la sangre drena de vuelta al corazón a través de unos canales rígidos muy particulares conocidos como senos venosos durales. Cableado periférico. Una vez que tenemos el centro de mando seguro y con energía, las órdenes tienen que llegar hasta el último rincón de los suburbios, es decir, a los órganos y las extremidades. Y este es el sistema nervioso periférico. Es básicamente la red de fibra óptica del cuerpo. Hablamos de 12 pares de nervios craneales que salen directamente del encéfalo y 31 pares de nervios espinales que emergen de la columna. En algunas zonas estratégicas se entrelazan creando unas redes complejísimas llamadas plexos. Pensemos en ellos como si fueran enormes subestaciones eléctricas. Tenemos el plexo cervical en la parte superior, el plexo braquial, fundamental porque de ahí salen los comandos para brazos y manos, el plexo lumbar que se encarga del abdomen inferior y la parte frontal de las piernas, y el plexo sacro que alberga la pelvis y el nervio ciático. El sistema autónomo. El sistema nervioso autónomo es el piloto automático por excelencia. Es el encargado de gestionar todos los servidores de fondo de nuestra ciudad biológica, y lo hace de forma totalmente inconsciente. Su misión principal es la homeostasis, mantener la estabilidad interna por muy caótico que sea el mundo exterior. Controla el ritmo del corazón, el músculo liso y las glándulas, sin que la mente consciente tenga que mover un solo dedo. Y la forma en que ejecuta estas órdenes es como una carrera de relevo simplemente perfecta. Todo arranca arriba en el hipotálamo. Desde ahí, la señal eléctrica baja hasta encontrarse con su primer corredor, la neurona preganglionar. Esta neurona sale del sistema central y pasa al testigo en una estación periférica llamada ganglio. Ahí, de forma impecable, le entrega el impulso a la neurona posganglionar, que es la que finalmente impacta y da la orden al órgano visceral de turno. Son 2 neuronas consecutivas, trabajando sincronizadas al milisegundo. Simpático frente a parasimpático. Por un lado, tenemos la división simpática, que viene a ser el acelerador. Es el famoso modo de lucha o huida. Cuando hay estrés, prepara el cuerpo de forma explosiva para la emergencia, aunque eso suponga gastar muchísima energía. Y por el otro lado está la división parasimpática, que funciona como los frenos. Es el modo de descanso y digestión. Su trabajo es frenar el caos, poner orden, reparar el cuerpo y ahorrar energía. Si nos fijamos en la anatomía, el sistema simpático nace en la región toracolumbar. Tiene los ganglios súper cerca de la médula, así que usa un cable inicial muy corto y un cable final larguísimo hasta el órgano. En cambio, el parasimpático nace en los extremos, en la zona craneal y sacra, y sus ganglios están prácticamente pegados al órgano de destino. Además, hasta hablan idiomas diferentes. El simpático pega gritos químicos usando noradrenalina, mientras que el parasimpático susurra tranquilidad utilizando solo acetilcolina.
Para ponerlo en perspectiva con efectos en el mundo real, si de repente aparece un peligro y hay que salir corriendo, el simpático toma el volante absoluto, dilata las pupilas para que entre más luz y veamos mejor, dispara el ritmo del corazón y abre las vías respiratorias a tope. Y de paso frena la digestión en seco, porque vamos a ver, digerir la comida no es ninguna prioridad si hay un oso persiguiéndonos. Pero cuando el peligro por fin desaparece, entra el parasimpático, vuelve a contraer las pupilas, relaja el corazón y pone en marcha el sistema digestivo de nuevo. El sistema entérico. Todo nuestro tracto digestivo tiene una red neuronal tan gigantesca que funciona con una independencia que asusta. Hablamos del sistema nervioso entérico. Tiene cientos de millones de neuronas. De hecho, produce más del 90% de la serotonina de todo el organismo. Está formado por dos redes principales incrustadas en las paredes intestinales. El plexo submucoso o de Meissner, que gestiona a nivel microscópico cómo secretamos y absorbemos nutrientes. Y el plexo mientérico o de Auerbach, que es el motor físico responsable de los potentes movimientos musculares de la digestión. Y aunque reciben sugerencias del cerebro central, estos plexos dirigen toda la colosal maquinaria digestiva prácticamente solos.